creo que cada uno de nosotros porta una verdad, una, una revelación, un conocimiento del Señor que, que es imposible que Dios hable a través de un solo hombre, sino que cuando Dios habla, habla al cuerpo de Cristo. Y la iglesia es testigo de de la voz del Señor y del obrar del Señor. La iglesia es el único testigo hoy de todo lo que el Señor está haciendo y de los tiempos del Señor. Y, y eso es precioso. ¿Por qué? Porque yo puedo conectarme en la humildad de poder reconocer que lo que el hermano está soltando viene a perfeccionar lo que Dios viene ministrando a mi vida. Y quizás el hermano pueda hablar cosas muy profundas que sean de tanta riqueza para mí, o pueda hablar cosas sencillas y prácticas que también vienen a complementar eso. Porque la vida en Cristo es eso, no es tan solamente el hablar cosas profundas, también las cosas sencillas portan esa verdad del Señor. Ese sentarnos en una mesa, compartir un té y hablar de lo que venimos caminando, es un evangelio mucho más puro que estamos apuntando. Estamos apuntando a que en este tiempo podamos desintoxicarnos de todo lo que creíamos que era iglesia, pero no es iglesia, y apuntando a poder nutrirnos de lo que la cabeza llama su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y qué precioso es que nosotros podamos hoy día sentarnos y preguntarle al Señor, ¿qué es la iglesia para Él? ¿Qué es la iglesia para Él? Y lo más probable que ocurra en nosotros, que muchos conceptos que nosotros tenemos estén muy alejados de lo que es la realidad para el cielo. Y puede que yo tenga un concepto de algo y ese concepto lo haya heredado lo haya heredado o lo haya me haya servido por un tiempo, qué sé yo, o de repente fue algo, pero llega un momento donde Dios empieza a quebrar conceptos porque el reino de Dios no se trata de conceptos, sino de realidades. Creo que nos hizo tanto daño a nosotros el tema de tener a Cristo como una ideología y no como un conocimiento vivo. Y hoy día vemos todo esto de la ideología de género nace por la ideología, por lo mismo porque la iglesia tiene una ideología de Cristo. Y todos estos pensamientos ideológicos empiezan a ser quebrados cuando yo empiezo a entrar en el conocimiento de algo. Llega un momento donde Job está ahí, ¿cierto? Y él tenía toda una ideología de quién era Dios. Y viene el Señor y empieza a trabajar en eso, a quebrar esa idea. Y viene ese torbellino, ¿cierto?, delante de él, donde ese torbellino destruye todo. Y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú esto? ¿Dónde estaba? Y él dice, wow, después de todo lo que oye, callo, guardo silencio, mis ojos han visto al Señor. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? De que estos tiempos también puedan quebrar cosas en nosotros que las teníamos como ya sabidas, porque todos venimos con cosas ya sabidas, pero que se puedan quebrar esas cosas en nosotros para entrar en un pleno conocimiento. A mí me daba gozo, ejemplo, ver cómo el Señor va transformando nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, nuestra forma de percibir el mundo espiritual, escuchar testimonios de cómo Dios ha venido trabajando con cada uno de nosotros. El otro día cuando decíamos la importancia de la cruz y la resurrección, de cómo esto nos cambia completamente la perspectiva de lo que es el Evangelio, porque nos enseñaron tanto a morir
y la iglesia era solo morir, y parecía que íbamos solamente a morir, pero nunca nos hablaron de que había una vida en resurrección. Y esa vida en resurrección es el propósito de la cruz. Es decir, ¿qué sentido tiene que haya cruz si no hay resurrección? Y cuando yo entro en estas dimensiones de verdad y empieza a completarse toda esta realidad en mí, empiezo a disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque también la Biblia habla de los padecimientos que somos. Dice que Él nos hace partícipe de sus padecimientos, pero también nos hace partícipe de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces en esto creo que estamos entrando en esta reforma donde están cayendo cosas como conceptos que las teníamos como claras y el Señor diciendo, no, esto no es lo que yo tengo, esto es lo que yo, y trayendo cosas nuevas, y abrirnos y despojarnos y creer y poder entrar en eso. Para eso necesitamos la humildad del Señor. La humildad del Señor para decir, esto lo veía así, a hoy día lo veo así. Y cambiar y soltar, creer en el Señor. Una de las cosas que conversábamos hoy día con mi esposa, que nos gustaría como poder abrirla hoy, es el tema de este ser hijo, de sabernos hijo, pero un verdadero hijo es alguien que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo le hizo tanto daño a la iglesia gente que se le llamaba hijo de Dios porque hacían una oración y no, y acepta a Jesús con tu corazón? Repite conmigo, y acepta, amén, listo. Y el hermano nunca fue hermano, es decir, nunca nació de nuevo. Hizo una oración repetitiva, ni siquiera fue un corazón en fe, creyendo lo que estaba confesando. Porque ¿qué sacamos con confesar con nuestra boca si no estamos confesando con nuestro corazón? Esa verdad. Entonces aquí la idea no es que nosotros confesemos con nuestra boca, sí es precioso eso, ese acto de alabanza o de expresión de decir, sí, amén, me sumo a eso, sí, amén. Toda esa acción física que tenemos que suma mucho, pero si no hay una confesión de corazón, todo lo demás no tiene sentido. Llega un momento el Señor a confrontar y dice, sí, este es mi pueblo, pero de labios me honra, pero su corazón no está en mí. Su corazón está en otras cosas. Su corazón está en sus deleites, su corazón está en sus placeres, su corazón está en otras cosas, en sus tiempos, en su éxito personal. Y cómo el Señor viene y confronta. ¿Hasta dónde nosotros le permitimos al Señor confrontarnos? Porque llega un momento donde nuestro corazón es desnudado delante de Él. Y ahí es donde Él viene y trabaja en nuestro corazón. Pero entonces yo veía esto y decir, qué importante es que nosotros podamos tener esta claridad que solamente los que son nacidos del agua y del Espíritu son hijos. Y no alguien que viene y se congrega y viene y sirve y hace esto y lo otro. Y lo hemos dado como tanto valor a otras cosas, tratando de tapar lo importante. Es decir, tratamos de hacer cualquier cosa para que no se note que el hermano no ha nacido de nuevo. Pongámoslo a servir aquí, hagamos que él. Y uno dice, pero si, por más que nosotros queramos tapar el muerto con tierra, el muerto está ahí. Por más que queramos maquillar algo, por más que queramos empastar y ponerle todo eso, lo defectuoso está ahí. Y el problema está en eso, en que debemos apuntar nuevamente a ver cómo está nuestro fundamento de lo que verdaderamente es la iglesia. Y, y si vamos a estar acá como hermanos, que sea gente que ha nacido del agua del Espíritu. Y si no, que se generen atmósferas donde la gente pueda experimentar ese nacimiento del agua y del Espíritu, pero que no seamos nosotros los que visten el muerto, los que maquillan al muerto, sino que podamos venir con esa luz de verdad y decir que el Señor pueda venir y traer una vida nueva.
llega un momento, el apóstol Pablo, donde él se da cuenta, a mí me gusta mucho el capítulo de Romano, cuando él está en Romanos 7 y él empieza a pelear con su carne. Les animo a leer Romanos 7, siempre yo digo que un hijo de Dios tiene que leer Romanos 7 y Romanos 8. Y Romanos 7 es como una habitación del hombre caído. Y Pablo se ve en esta habitación de hombre caído y dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y a la final es, lucho con mis miembros, pero no me responden, lucho con mi mente, esto no me responde, lucho con mi corazón no responde, lucho conmigo mismo y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo se ve así. El apóstol Pablo, el tremendo hijo del Señor, él se ve luchando una vida imposible de vivir, queriendo vivir una vida que no logra vivir. Pero algo ocurre en él, algo tan poderoso ocurre en él, que el Pablo que habla en Romanos 7 no es el mismo Pablo que habla en Romanos 8. Él está en otra cosa. El Pablo de Romanos 7 está tratando de vivir una vida en el Señor desde la ley, desde la fuerza del hombre, desde el no nacer del agua y del espíritu, desde el querer vivir algo sin verlo y sin entrar. Eso es poderoso, porque Nicodemo quería vivir algo sin verlo ni entrar. Y el Señor le dice, ¿quieres vivir esto? Necesitas nacer de nuevo, porque si tú naces de nuevo puedes ver y puedes entrar. Entonces eso tiene que confrontar nuestro corazón. ¿Cuántas cosas queremos vivirlas sin ver y sin entrar? Y el apóstol Pablo se encuentra en ese momento de conflicto que tiene que ocurrir en un hijo del Señor. Que tiene que ocurrir ese conflicto de no esconder el corazón, de no esconder lo que me cuesta, de no esconder lo que pienso, de no esconder lo que siento, de no esconderme y decir, Señor, mi corazón no responde a ti, tengo un problema, mi corazón no te ama. Mi corazón no te ama como debería amarte. Yo tuve que un momento decirle al Señor y le dije, Señor, mi corazón no te ama. Y decirle al Señor eso fue algo doloroso para mí, pero era real. Hasta que vino el Espíritu del Señor y algo pasó en mí que lo que no podía hacer después por medio de la gracia del Señor y del amor de Él, este nuevo nacer, el Espíritu del Señor empezó a perfeccionar todo eso. Llega un momento donde Jesús está ahí y él jalando y dice que no, y no pueden velar y dice que en ese momento peleando y llega el momento y el cielo descienden ángeles, lo fortalecen, pero porque Jesús estaba peleando con una naturaleza carnal, real, tangible, hermano. Pero cómo ese jalar la vida real del reino del Señor, esa realidad que desciende y el Padre trae un ángel y lo nutre, lo fortalece para que venga ese momento de proceso de cruz, es algo que nace de un corazón sincero. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz oraba más intensamente. Eso a mí cuando yo lo leí me rompió por dentro decir, ¿cómo reacciono yo cuando en mis procesos? ¿Cómo reacciono yo en mis dificultades? Dice que Jesús cuando estaba en un proceso difícil oraba más intensamente. Eso es un hijo de Dios nacido en el agua y el espíritu. Es alguien que no suelta la realidad del cielo. Es alguien que no suelta el propósito, es alguien que no suelta la asignación, es alguien que no suelta a su familia, que no suelta a sus hijos, que no suelta lo que el Señor ha hablado, que nos deja que la palabra que sale de la boca de Dios caiga en tierra, sino que ora más intensamente, busca una intensidad en el espíritu que él no la tiene, pero su corazón la está anhelando. Entonces desde esta plataforma quiero que podamos construir. Sí, una de las cosas que se me venía mientras el pastor estaba hablando era la incoherencia. Creo que cuando en la Biblia sale de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, viene como a confrontar esa incoherencia que nosotros mismos no queremos enfrentar. A veces nosotros vemos a los demás incoherentes, pero no vemos las incoherencias que tenemos nosotros en nuestro propio corazón. Entonces nosotros mismos a veces tratamos de esconder esta falta de rendición al Señor sirviendo
acá en la iglesia. O nos tratamos de justificar de no, yo no estoy alejada del Señor, yo estoy en su propósito porque estoy asistiendo a la iglesia. Pero no hemos dado cuenta que la vida de Cristo es mucho más que congregarse. Si bien es importante, es mucho más. Y, y creo que para poder dar ese paso de poder vivir realmente a Cristo, es necesario esa humildad. Esa humildad porque de la única forma, creo yo, que podemos comenzar a vivir las realidades del cielo es teniendo este acceso al trono, porque ahí yo conozco a Cristo, ahí yo conozco su voluntad. Ahí nadie me la dice, nadie me la enseñó, es Cristo mismo ministrándome a mí. Y no puedo entrar, no puedo acceder al trono si no hay humildad en mi corazón. Entonces, a veces es difícil poder manifestar esa humildad porque el conocimiento del hombre, el conocimiento que da el mundo o el conocimiento que nos dio la tradición o la religión nos posiciona en un lugar. Y muchas veces renunciar a esa posición es difícil, o sea, cuesta. Entonces, ¿qué tan necesario es para nosotros poder tener esa humildad en el corazón y poder comenzar a discernir lo que es verdad de realidad? A veces creemos que son sinónimos, pero no, porque mi realidad puede ser que en este momento yo estoy aquí compartiendo con ustedes, pero la verdad es que yo estoy sentada con Cristo, juntamente. Entonces lo mismo, puede ser que en este momento yo esté teniendo una enfermedad, es mi realidad, ¿cierto? Pero la verdad es que Cristo ya me sanó. Entonces, creo que es a esa reforma que nos está llevando el Señor en este tiempo como iglesia y de no y de hacerlo como cuerpo, o sea, como uno, no de manera individual. Y creo que eso es súper importante también de poder ser un hijo de Dios, un hijo maduro, de también saber ser hermano. Porque muchas veces a lo mejor nos enfocamos en ser un hijo y mi identidad y que está súper bien y que a veces tenemos tanto conocimiento y ni siquiera la estamos viendo de verdad, esa identidad. Y también nos olvidamos de poder ser un buen hermano, de poder sentir al otro. Entonces, bueno, eso, como que el Señor me llevaba a confrontar en mí esas incoherencias de que muchas veces lo que yo digo que creo no lo vivo, sino que como que vivo todo lo contrario. Entonces, qué importante y qué maravilloso que el Señor en este tiempo nos haya dado a conocer y abierto el acceso a su trono para poder entrar humildemente. Sí, y me marca mucho la actitud del apóstol Pablo por su sinceridad de escribir esto. Porque la sinceridad de decir, estoy peleando con esto, de decir, ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios buscamos como tapar, ¿cierto? Todo ahí sí. ¿Cómo buscamos como tapar lo que no está transformado, esconder lo que no está transformado? Pero como el apóstol Pablo dice, y él empieza a mostrar su realidad, y yo veo como una persona que no sabe nadar, pero tratando dentro de un agua a ver cómo sobrevivo, y pegando manotazos, y pegando y todo, y tratando, así me siento. Él te dice, eso es lo que está expresando, así me siento. Me siento así, que mi vida no responde a la realidad que el cielo me ofrece. Porque el cielo, imagínense, tener un entendimiento de todo lo que es la vida celestial, del reino, y que tu vida no responda. Es lo que nos pasa a veces, que vemos un propósito tan grande del Señor, vemos una asignación tan preciosa, vemos esto, y estamos a manotazo, pero me gusta mucho ese corazón del apóstol Pablo decir, esta es la realidad. Quiero ser sincero de corazón,
busco ser transformado. Y creo que en ese momento el apóstol Pablo fue engendrado. Porque ya su corazón, ya él empieza a expresar un evangelio distinto. Dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos. Ya con eso te da la expresión de decir, ya estoy en otra realidad. Pero primeramente tuve que experimentar ese morir a la carne y reconocer que necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba un cambio, necesitaba una transformación. Y creo que todos nosotros tenemos que pasar por ese tiempo de luz, de verdad, de decir, eh, es- esto me cuesta, esto no lo logro vencer, esto no respondo. Y, y buscar esa transformación real de decir, porque yo recuerdo momentos cuando, y creo que tenemos que renunciar a ese pensamiento de buscar éxito dentro de la iglesia porque no lo conseguimos afuera. Y está tan lleno de esa gente que busca un éxito adentro de la congregación, desarrollarse ya que afuera no pudieron porque el mundo se los ganó. Entonces, donde trataron de estudiar, no pudieron estudiar, trataron de tener una empresa, no pudieron, trataron de hacer, entonces ahora voy a ser pastor. Ahora yo soy el profeta. Ahora, no, porque acá se me hace más fácil, me busco algo. Eso es basura. Ese evangelio es lo que tenemos que sacudirnos. ¿Yo qué saco con aparentar que mi familia está bien si en lo profundo estamos mal como conyugados, están mal mis hijos, están mal? Es decir, eso es lo que tiene que quebrarse dentro de las congregaciones, de la hermandad. Y reconocer que estoy pegando golpes al aire y estoy en este proceso de transformación, hermano, estoy tratando de vivir, no puedo, no logro, estoy en esto, ¡fum! El hermano nació de nuevo. Después tú lo ves caminando, ¿qué pasó? No, entró. ¿Cómo entró? No sé. Es decir, el Señor lo hizo. Pero de que entró, entró. Y eso es precioso. ¿Qué sacamos con aparentar que estamos dentro cuando estamos fuera? Eso es lo que ocurre con ese hombre que no estaba vestido dentro de la cena de gala. Dice que el Señor fue a llamar y uno entró y dice que estaba dentro y no estaba vestido. Y el Señor dice, pero ¿y este no está vestido? No, es que trató de burlar. Esa estructura de tratar de burlar tiene que quebrarse en nosotros. Porque no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Necesitamos una transformación genuina, real, real. Una transformación más real que mi carne, más real que mis huesos, más real que lo que veo. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Lo confrontó y le dijo, ¿tú quieres vivir esto que ves? Esto que ves por fuera, para estar adentro necesitas nacer. Ese es el evangelio que Jesús predicó. Un evangelio de los hijos nacidos del agua y del Espíritu. Quería leer este versículo de 1 de Juan 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Todo el que cree en el Hijo ha llegado a ser hijo. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Esto es clave. Y esto nos da un entendimiento, no algo que nosotros queramos forjar o forzar o adiestrar a nuestro cuerpo a amar al hermano, como nosotros decimos, me voy a entrenar hoy para dar un fruto que tengo que amar cuando estoy burlando de algo que mi naturaleza no ha cambiado. Porque no debería ser algo que nos cueste, sino que es algo que se produce tan solo por entender el sentido de pertenencia. Yo le pertenezco al Padre y por ende, como un buen hijo, yo amo lo que el Padre ama y amo lo que es nacido de Él. Y aquí nosotros entendemos este reconocer. Me gusta mucho la palabra conocer porque constantemente cuando un varón de Dios conoció a su mujer
ocurre la fecundación. No siempre sino solamente cuando hay fecundación, cuando se genera la vida, se menciona conoció a Sara, conoció, ¿cierto? Conoció, es cuando se produce la vida. Entonces, en nosotros, cuando conocemos al Padre, cuando conocemos de dónde nosotros pertenecemos y quiénes son nuestros hermanos, nace la vida del Espíritu. Por eso cuando se confronta a Caín, cuando aborrece a su hermano, entendiendo la naturaleza caída del hombre, cuando ocurre la transgresión del huerto de Adán, pierde la imagen del Padre, pierde la naturaleza, pierde la vida del Espíritu y se vuelve hostilidad. Entonces, cuando después de la caída, hay muchos libros que lo relatan, Adán y Eva empiezan a vivir una vida tratando de llegar a esto espiritual, a recuperar algo que realmente se recuperaba solamente por voluntad divina. Y aquí donde nosotros debemos entender que el nacer del Espíritu no involucra nada más que una voluntad, y es la voluntad del Padre. Él es el que engendra. Y aquí nos introducimos en esta palabra de engendramiento. Ser engendrados por el Espíritu. Y ahí vemos, si yo les pregunto a ustedes, o preguntamos en cada iglesia que podemos visitar, realmente que levanten la mano quiénes son los engendrados por el Espíritu. Pero realmente con una conciencia, donde el Espíritu de verdad realmente te diga, ¿estás seguro que eres nacido del agua y del Espíritu? Ahora mismo podemos hacer esa pregunta. ¿Quién de ustedes realmente tiene la certeza de que ha nacido del agua y del Espíritu? Es una pregunta fuerte, ¿cierto? Nos lleva a reflexionar realmente qué vida estamos viviendo. Y esto no es que caigamos en depresión o en una crisis de fe, en una crisis de, no sirvo para esto, no he nacido, soy Caín, no. Es entender que hay una voluntad del Padre que debemos experimentar. Él es el que engendra, por eso es Padre. Y debemos ser engendrados por Él. Entonces me gusta mucho el diálogo y siempre lo menciono porque es algo muy tremendo. El diálogo de la mujer samaritana, entendiendo que estaba buscando las aguas, y entendemos cómo se desarrollan los espermatozoides, cómo viajan a través de agua, ¿cierto? Qué curioso que estuvieran en un pozo y estuvieron debatiendo quizás el engendramiento. Y cómo esta mujer llena de conocimiento, realmente un conocimiento que no fecundaba, que no engendraba del Espíritu, sino que era un conocimiento, como dice la Escritura, una sabiduría diabólica y carnal, que se basa en fuera de Dios. Y se encuentra con el Cristo. Y en este monte, y empieza ese diálogo, ¿cierto? Y cuando le dice, mujer, la hora es, esta es la hora en el cual es tiempo de que entres en este engendramiento. Es tiempo de que adores con el conocimiento. Conoció nuevamente. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cuántas cosas nosotros hoy estamos viviendo que no conocemos? O sea, yo creo que estoy adorando a Dios, pero no desde el conocimiento del Espíritu. A Dios se le conoce por el Espíritu. Yo conozco a Dios no por experiencia de hombres, sino por medio de su Espíritu. Y me gusta mucho que son tres los que dan testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. Creo que eso relata un parto espiritual. La sangre, el agua y el Espíritu. Y esos tres tienen que dar testimonio en nosotros del nuevo nacimiento. Y cuando yo nazco, cuando yo he nacido, he estado en la matriz del Padre, he estado en el vientre del Padre,
yo entro en una identidad plena del conocimiento que llena todo en todo, no necesito nada más. Conozco la plenitud está dentro. Y ahí entendemos que cuando estamos en la carne, amado, nosotros entendemos que necesitamos introducirnos cosas materiales, cosas éxito, pero cuando estamos en Cristo, entendemos que el todo está dentro de nosotros, porque portamos al Cristo, el todo en todos. El todo en todo está en mí, los tiempos, las profecías, la voluntad del Padre, todo lo que necesito. Ya no es desde lo externo, sino que está dentro de mí. El Padre y yo uno somos. Y así como yo soy con el Padre uno, quiero que ustedes también sean uno conmigo. La oración intercesora de Jesús. Y esto, ¿cuál es el resultado de una iglesia gloriosa? Una iglesia que hoy día el Señor está trayendo esta revelación nueva de la iglesia. Que nos podemos amar los unos con los otros, no tan solo de palabra. Y de repente nosotros creemos que no tan solo de palabra es que voy a hacer un gesto de misericordia. Para que no sea de palabra, veo a mi hermano tener necesidad y le voy a comprar algo. Aún puedo hacerlo de palabra, aún teniendo esa acción manifestada, puedo estar operando yo en palabra, porque no es algo que ha nacido, no es algo que se ha manifestado desde el Espíritu. Yo recién ahí me puedo hermanar con alguien, realmente puedo ser hermano, porque reconozco que eres nacido, tenemos la misma simiente, tenemos al mismo Padre, un Espíritu, un Padre. Sí, meditaba en esto de lo forzado, de lo que no nace del Señor, de alguna u otra forma es algo que nace por la fuerza del hombre, este Ismael, ¿cierto? Que nace de la carne. ¿Y cuántas obras muertas? Porque si nos conectamos a lo forzado, eh, habla la Biblia de estas obras muertas que hacemos que al final no nacen del Señor, sino que son obras muertas que nacen de la fuerza de la carne y la fuerza del hombre. Y, y no es por ahí, es decir, no es por ahí, no es cuánta. Llega un momento el Señor decir, y si te pasares por el fuego, y si eres esto y lo otro, y le dice, si pero si no tuvieses amor, le dice, no sirve de nada. Y, y, y este tratar de decir, no, este mes va a ser un mes de amor. Y claro, y yo trato pero si el amor no está en mí, ¿cómo voy a poder amar? Es decir, estos días con mi esposa, nuestra vida es servir al Señor. Y ayer nos quedamos hasta la 1 de la mañana ministrando, y estamos aconsejando, estamos compartiendo escuela, estamos ayudando a otros. Tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras hijas. Y a veces nosotros con algo así tan pequeñito como que nos roba el corazón y no sabemos cómo verdaderamente poder responder al amor del Señor. Es imposible responder en la carne a algo que viene del Espíritu. Entonces queremos responder en el amor del Señor, el amor que tiene Él, con una vida carnal, creyendo que porque diezmamos, porque venimos a las reuniones. El problema es que la iglesia toleró eso, porque es beneficioso. Toleró eso como que fuera, siendo que el hermano en su corazón no ama a Dios, porque no le conoce. ¿Y por qué no le conoce? Porque no ha nacido de nuevo. Y simplemente eso. Entonces, estamos apuntando a verdaderamente ser una iglesia hija. Ser una verdadera iglesia hija que ha sido, como decía Catherine, engendrada
Hay un pasaje que estaba leyendo recién, que está en Colosenses capítulo 1, que es uno de los pasajes más poderosos que Pablo le suelta a la iglesia de Colosa. El versículo 9. Es interesante la iglesia de Colosenses porque era una iglesia puerto. Colosas era un pueblo que estaba en un puerto. Entonces, la vida de puerto es muy bohemia, muy de fiesta, muy, no sé cuántos han visto que tenemos los puertos, ¿cierto? Se mueve todo lo que es inmoralidad. Bueno, acá Colosenses tenía como toda esta vida nocturna. Y era una iglesia que tenía que enfrentar esa realidad, pero esa realidad también estaba inmersa dentro de la hermandad, porque no todos los que están dentro son hermanos. Yo espero que todos los que estamos acá seamos hermanos. Amén. Pero nos va a tocar el caso que va a llegar gente que no es hermano. Y no se trata de decir, él no es hermano y juicio de Dios por él, sino que verdaderamente poder generar esa atmósfera donde él verdaderamente pueda ser hermano. Hemos criticado tanto a la iglesia porque no supo ser hermana, y tú vas afuera, no, es que hay envidia, hay esto y lo otro, pero el problema no es que no sepan ser hermanos, ¿cómo vamos a ser hermanos si no somos hijos primero? La iglesia, para que sea hermana, tiene que ser hija. Entonces, el primer paso queremos saltar, lo que hicimos ser iglesia sin ser hijo. ¿Y qué es lo que hicimos? Nos buscamos un papá pastor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un papá pastor, nos buscamos un padre espiritual, un papá que nos infle el alma, que nos pastoree, que nos diga qué hacer, qué no hacer, que me compro esto, no me compro esto, puedo ir acá, no puedo ir acá. No veo yo a un hijo de Dios dependiendo de la vida del Espíritu viviendo así. Entonces, iglesias que dependen de un hombre, como el pastor, como que es el embudo de Dios, donde toda la voz, todo lo que baja del Señor baja de él. Y no veo la iglesia así, no veo la iglesia así. Entonces el apóstol Pablo llega y se encuentra con esto en varios lugares. Vemos la carta de los Corintios, la primera carta de Corintios y la segunda, hay una carta exhortativa ahí. Es decir, ordenen esta empanada. Ordenen este menjunje, porque verdad que aquí hay algo que tienen que ordenar. ¿Y quiénes son los que presiden? ¿Quiénes son los que ordenan? Esto no es iglesia. No traten de tapar esto, es decir, ustedes ordénenlo. Entonces nos vemos en el caso de que nos toca, no sé, pues hermanos que vienen recién y todo, están conociendo al Señor. El que no es hermano los terminó matando. Porque alguien que no ha nacido de nuevo y está sirviendo en autoridad, termina matando engendramiento. Termina destruyendo engendramiento. ¿Qué es lo que el Señor confronta a los fariseos? Están en la puerta. No entran ni dejan entrar. Cada vez que tú no entras en ese proceso de luz, en ese proceso que el Señor trae tú estás poniéndote en la puerta para que los que son más pequeños no entren. Porque los que ya deberían estar en una edad de hijos maduros, no quieren ser engendrados. Y están en eso. Entonces ahí es donde Jesús dice, salgan de ahí. Si ustedes no quieren nacer, salgan de la puerta. Pero dejen que los demás entren en este nuevo tiempo. Y en esto está el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 13. Dice, por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno, lo que decía Catherine, conocimiento de su voluntad. Hijos que conocen la voluntad del Padre. Si hay algo que a nosotros nos toca como pastores, como líderes, nos toca como hermanos mayores, nos toca es que ustedes conozcan la voluntad. Pero para conocer la voluntad necesitas nacer de nuevo. Ser hijo. El hijo sabe lo que
quiere el Padre porque conoce el corazón del Padre. El siervo no. El siervo solamente sirve por un salario, sirve por algo por un beneficio. Pero el Hijo administra las riquezas del Padre. Y dice, esta es mi oración, le dice el apóstol. Esto es por lo que oramos. Que entren en el pleno conocimiento de su voluntad. Y este conocimiento, lo que decía Katherine, la palabra en griego es ginosko. Conocer viviendo, conocer experimentándolo, no un conocimiento desde la mente, del razonamiento. La palabra en hebreo es yadá, que es mucho más poderosa porque dice conocer en la experiencia profunda, significa conocer en la experiencia profunda. Una profundidad de experiencia que por más que a mí me digan, no, el Señor no existe, tengo una profundidad, tengo un yadá con el Señor, tengo un ginosco con Él, nací, que nadie me podría robar lo que yo viví, porque lo nací en Él. ¡Wow! Y dice, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Y aquí, perdón que me extienda un poquito, pero dice, para que andéis como es digno del Señor, con fin de agradarle a Él en todo. Qué poderosa vida de un hijo. Un hijo que conoce profundo, un hijo que experimenta las profundidades, que tiene esa experiencia de vida, un ginosco, que conoce la plena voluntad del Padre, que tiene sabiduría, discernimiento, pero camina con dignidad de Él. Ese ha sido el problema de la hermandad. No podemos dignificar algo desde la carne. Para dignificar al Señor solamente lo podemos dignificar del Espíritu. No podemos amar al Señor desde la carne. Por más que yo le diga al hermano, tienes que ser dadivoso, si el hermano no nace de nuevo, no va a poder adorar porque el dar es adorar. Y por más que yo le diga al hermano, se va a doler, le va a sufrir, le va a costar. ¿Por qué? Porque hay algo en él que aún no brota de la vida del Señor. Es un fruto que él no puede dar en la carne. Y lo va a hacer porque los demás lo hacen y porque se debe hacer. Pero dentro de él tiene un conflicto que no ha entrado en un conocimiento. Entonces nacer del agua y del Espíritu no es tan solamente un evento, es un caminar constante del Señor. ¿Cuántas cosas nuevas están naciendo hoy? En este mismo momento, ¿cuánto engendramiento de Cristo por medio de la voluntad del Padre está ocurriendo en nosotros? Sentado en un lugar, compartiendo una cosa, algo tan sencillo, pero tan poderoso. Yo leía el otro día el escrito que escribía Jaime, y lo escribía en Facebook, Jaime, un escrito y yo lo leía y decía, perdón que lo dé ejemplo, pero lo que él está hablando, a mí me costó años entenderlo. Pero cómo el aceleramiento en la vida del Señor en él, que en 3, 4 reuniones está entendiendo mucho más de lo que yo me demoré en 7, 8 años. Tan solamente, ¿por qué? Por la medida de fe que él está sembrando al Señor, él y su esposa, y cómo ellos están entrando en este proceso de engendramiento y transformación. Entonces, a veces nos toca salirnos de la puerta, sacar la carne, echar a la esclava, y que venga ese nacimiento, que venga esa realidad. Se me venía esto de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces lo hemos dicho, mi pueblo realmente por falta de conocerlo a Él. Perecemos en nuestra vida, abortamos procesos, abortamos llamamientos, dones, porque realmente no entramos a este conocer de Dios que Él nos está llamando. Cuando resume, ¿cierto? Cuando se resume en la Biblia el conocer a Dios, ¿cómo se resume? ¿Cómo se resume la vida eterna? Cuando resumen la vida eterna, ¿cómo la resumen? Que lo conozcan a Él. Mira, a veces nosotros no, ¿cómo es la vida eterna? Y te lo resume tan claro. La vida eterna es conocerlo a Él. Ese conocimiento. Me gusta mucho cuando dice que ya no necesitaremos de hombres,
sino que el Espíritu les va a revelar todas las cosas. El Espíritu les enseñará todas las cosas. Esa es una verdad que cada uno de nosotros tenemos. Hoy día tú puedes ser como un hijo cuando entiendes la dependencia del Padre, cuando entiendes que tienes que ser enseñable en todo. Nosotros siempre hablamos de repente con gente que está pasando procesos de enfermedad, cosas que quizás no la tienen resuelta y necesitan medidas de fe para poder ver con claridad la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros no podemos ver la claridad del Padre o ver las cosas resueltas desde arriba porque tenemos problemas con la fe. Entonces miramos desde abajo, desde la aflicción y los tormentos y vemos todo un desenlace fatal porque no tenemos la fe para poder jalar la verdad de Dios en esto. Qué lindo es cuando nosotros en esos procesos de aflicciones podamos invocar al Paracleto dentro de nosotros. Que el Paracletos, que el Espíritu del Señor nos enseñe cómo debemos vivir este tiempo. Aunque nosotros seamos maestros de algo y sepamos muchas cosas, como Pablo en su tiempo, y cómo el Señor viene y apaga esa falsa revelación, esa falsa luz que tenía Pablo, porque tenía un conocimiento de la palabra, Pablo, ¿cierto? Pero cuando se encuentra con la luz verdadera, apaga toda esa falsa luz, toda esa luz que no era desde el conocerlo a Él, que no era esa experiencia profunda. Creo que necesitamos esos encuentros, que por más que fuertes que sean en nosotros, en nuestras vidas, es tan necesario para aprender a ser guiados por el Espíritu. Yo me imagino dentro de mí, la imaginación es una área para poder comprender y entender las cosas del Espíritu. Por eso es tan fuerte cuando alguien se involucra en la pornografía, porque lo que las tinieblas dañan es el campo de la imaginación. Y se dice que la pornografía, la prostituta que escribe en el corazón del hombre, es tan fuerte la marca que una imagen de pornografía dura 10 años en la mente del hombre. Entonces, las tinieblas buscan esto. ¿Por qué? Porque es un don del hombre la imaginación para poder conectar y ver las cosas del Espíritu. Entonces, yo me imagino cuando dice la palabra, y los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. De verdad que cuando yo veo al Espíritu, lo veo como este caballo, que uno se sube y es como que de repente te produce un miedo, te produce porque no tienes el control tú. Tú vas arriba de él y él te lleva y es como este caballo que yo quiero ir para allá, pero él dice, no, vamos para acá. O sea, nosotros no somos, me veo como ese jinete que no controla el caballo, sino que el caballo tiene la rienda. Y a mí me pasó hace muy poco una experiencia 2 veces, tuve una experiencia con las aguas. Y estas aguas eran terribles porque estas aguas venían y me llevaban y yo gritaba porque no podía ir donde yo quería, sino que las aguas eran tan fuertes que me llevaban. Y yo estuve tiempo orando por estos sueños, dije, Señor, si es iniquidad, ayúdame. Ayúdame, Señor, que no sea esto. Porque la iniquidad muchas veces se representa en los mares. Tú puedes tener sueño con mares o que te extraen una muela. Es cuando son tiempos de iniquidad. Y estuve orando muy cargada con eso porque fueron 2 veces en diferentes escenarios. Y cuando el Espíritu del Señor viene y se cumple la palabra de que Él nos enseña todas las cosas, Él viene y me revela eso y me dice, no, es mi terrible voluntad la que vas a experimentar. Yo dije, ¿han escuchado la exclamación de Jacob cuando él conoce al terrible? Cuando llama al Señor y le dice el terrible. Era conocido como el terrible. Entonces yo en ese momento experimenté esa terrible voluntad, ya que es maravillosa, pero es terrible para el alma porque tú quieres hacer algo, pero ya no, tú vas donde te conduce el Espíritu. Y es donde nosotros como María, he aquí tu sierva, Señor. He aquí tu siervo para que las cosas del Espíritu se engendren
que no sea mi voluntad sino la tuya. Creo que llegar a ese punto tenemos que todos experimentarlo en cierta manera en cada circunstancia, en cada proceso de nuestras vidas, el llegar a este límite de decir, he aquí, que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Quizás tenemos muchos planes, quizás cada uno tiene planes, planificaciones, sueños, pero que sea la voluntad de Él, esa perfecta y agradable, la que Él tiene para los hijos. Amén. Pensaba yo en el nacer de nuevo y que el pastor decía de que no es un evento, y creo que yo muchas veces es como confundido el tener un encuentro personal con el Señor con un nacer de nuevo. Y no necesariamente es así, porque lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo, que él tuvo un encuentro con el Cristo revelado, tuvo esa conversión. Sin embargo, más adelante lo vemos luchando con su carne y diciendo, lo que quiero hacer no lo hago, y aquí y allá. Entonces, el nacer también dice que viene de dar a luz, que uno da a luz. Entonces, pensaba en el exponerse a luz. Cuando Pablo escribe esa carta, ¿cierto?, en Romanos 7, y empieza a escribir, esto es lo que yo estoy pasando, este es mi proceso, no solamente lo hace con el Señor, sino que también se lo expuso a una iglesia, a un pueblo, a los romanos. Entonces, siento yo que es un caminar continuo y de estar constantemente en la luz del Señor. Creo que ese nacer de nuevo es estar siempre ahí en eso de dar a luz, dar a luz, dar a luz, dar a luz, estar en su luz y exponernos delante del Señor y también en la hermandad entre nosotros, porque también se ha enseñado de que nosotros, la iglesia, tiene que ser un lugar seguro, en donde podamos demostrarnos con nuestras debilidades. Y entonces me venía esta pregunta, ¿qué es el nacer de nuevo? Y bueno, la pastora ya preguntaba, ¿cuándo vamos a nacer de nuevo? Bueno, esa es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que me compete a mí? Estar constantemente en su luz hasta que el Señor decida, ok, vas a nacer de nuevo ahora. Y eso nos hace también estar siempre dependientes de Él, estar dependiendo de Él, de estar ahí, Señor, ¿qué me vas a enseñar ahora? Señor, ¿qué ámbito voy a conocer de ti? Porque a veces pensamos de que en un solo encuentro o en un solo evento o en un solo proceso vamos a conocer todo de Dios. Ya lo conocí, yo ya pasé todas las pruebas, estoy aprobada o no sé, y listo, Señor, ya no estoy al 100. Y no, el Señor dice, no, porque el Señor es eterno y nunca terminamos de conocerlo. Y que podamos estar constantemente en la luz del Señor, que venga a ordenar, que venga a juzgar, que venga a sacar lo que sea necesario, a poner las semillas que sean necesarias. Y eso, como que este tiempo el Señor viene como a quebrar esos pensamientos de que el nacer de nuevo es un evento, como un evento y ya, sino que es como un caminar continuo y de dependencia del Señor. Ahora, lo otro es que sí, tenemos que crecer, madurar, no siempre vamos a ser bebés. Hay un tiempo en que sí, el Señor nos va a estar dando leche, cosas líquidas, pero después va a venir con algo más sólido y lo vamos a tener que aceptar, porque es su voluntad. Y creo que eso del madurar en el Señor también viene de Él, desde su voluntad, y de nosotros saber discernir los tiempos que estamos viviendo y qué fruto quiere el Señor que yo dé. ¿En qué quiere el Señor que yo mejore, crezca?
Entonces, eso como que el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu, es algo tan del Señor que se hace complejo poder bajarlo y darle como un sentido natural. No sé cómo explicarlo. Entonces, por eso siento yo que es una total dependencia del Señor y decir, ok, Padre, esto viene de ti, yo simplemente lo voy a esperar, lo voy a anhelar, lo voy a orar, lo voy a interceder, pero cuando tú quieras, Señor. Sí, mientras hablaba y él escuchaba esto, escuchaba muy fuerte esta palabra de anhelar. Creo que una de las cosas que a nosotros nos corresponde es anhelar, anhelar conocerlo a Él, anhelar, clamar que, que venga esos tiempos, que venga ese nacimiento, que venga a ser ese engendramiento. Y, y es curioso porque cuando se produce la vida es una explosión de luz dentro, ¿cierto? Cuando el óvulo fecunda, hay una explosión de luz. Creo que cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, viene dentro de nosotros esa explosión de luz, que se abre nuestro entendimiento, se abre nuestra vida del espíritu y el nuevo hombre comienza a manifestarse. Eso es real. Tú empiezas a darte cuenta de cosas que antes, que no, esto yo no era. Lo que yo estoy viendo es el nuevo hombre en mí, la nueva vida, la nueva creación. Es real porque la luz vino y hizo explosión dentro. Entonces, a nosotros nos convoca el estar gimiendo, el estar anhelando, el estar buscando, buscando la piedra preciosa. Entonces, si lo vemos incluso cómo ocurre la fecundación, vemos que es un concurso, es una competencia así de los espermatozoides y solamente gana uno. Entonces, imagínate el esfuerzo que hacen ellos para poder que se concrete la vida. Es una batalla así, el que dan la vida por dan todo así, saben que no pueden perder esa carrera porque es la única carrera más importante a la que nacieron, ¿cierto? Y esperaron el momento oportuno y el esfuerzo, pero imagínate que lo podemos ver ilustrado en esto. ¿Cuánto más el esfuerzo en el espíritu? ¿Cuánto? Porque Dios todo lo que crea lo hace en el reflejo de lo celestial. Todo lo que nosotros podemos ver hoy es todo lo reflejo de lo que es celestial. Así lo hizo el Señor. Imagínate esa batalla de la vida. Para que se pueda generar la vida, el esfuerzo es todo con el todo. ¿Cuánto más nosotros? Para que se produzca eso. Una de las cosas que Dios confronta mucho es la pereza. Tiene que estar en nosotros ese sentir, ese clamor, ese anhelar. El realmente decir, no, yo nací para experimentar las verdades del Señor. Ok, estoy en un mal momento. Hoy estoy en un desastre. Hoy día puedo ser José en la cárcel. Santo Dios. Pero hay un momento que Potifar se acuerda de mí. Hay un momento que Potifar recuerda quién soy y me hace recordar quién soy. Y es donde viene mi ascenso, donde viene el momento de la luz, donde realmente esa explosión de luz, donde nace realmente el propósito de José. Tenemos que llegar a esto. Hay un sinfín, amados míos, que nosotros hoy día vivimos realmente porque no estamos anhelando la vida del Espíritu. Y me gusta esto que dice que en la fe del Hijo nosotros podemos vencer el mundo. Y creo que muchas veces no podemos experimentar esto porque estamos muy anclados al mundo, a lo terrenal, a lo que esta vida pasajera nos pueda dar. Y no nos damos cuenta que en Cristo, en Él, está la plenitud del todo. En Él tengo vida. Él es la vida eterna.
no sé cuántos de ustedes han tenido quizás visitaciones o tiempos del Señor que han conocido ciertas partes del Señor, que entendamos que conocer a Dios es infinito. Dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Quizás entramos en una morada y pensamos que tenemos una revelación profunda del Señor y hay muchas moradas, hay muchas, tanto por conocerlo, que no nos llevaría la vida terrenal para poder hacerlo. Y a veces nos conformamos con algún momento, algún tiempo. Es como cuando, no sé si estás enamorado de alguien, ese amor así que te desborda y no lo sueltas, ¿cierto? Aunque se quiera ir tu pareja, no quiere soltarlo porque quieres estar con esa persona que ama. De repente nosotros eh, estamos como que estamos en el Señor y claro, y leemos, pero no tenemos ese gusto, no tenemos esa sensación, no tenemos ese decir, Señor, yo te amo, o sea, quizás no conozco como el eunuco cuando se encuentra con Felipe, o sea, estoy tratando de leer esto que hablan de la Biblia, pero no me entra, no entiendo, pero tengo un sentir dentro de mi espíritu que no sé, algo hay dentro de mí, que sé que de quien están hablando, algo vibra dentro de mí, hay algo eternidad que se está moviendo. Y ahí es donde se conecta con Felipe, ¿cierto? Y Felipe le explica, este es el Cristo, y le revela, ¿cierto? Y ¡guau! El eunuco se desborda y destruido, o sea, ese conocimiento del Señor hoy día necesitamos. De repente llegamos a la iglesia y llegamos todos ahí durmiendo y como que desesperanzados, porque nos conformamos con algo y estamos realmente con una revelación o con el maná ya añejo, porque guardamos maná cuando al Cristo lo comemos todos los días. Ese maná que desciende del cielo. No lo puedes guardar, lo que hoy día comiste de Cristo no te sirve mañana. Si lo guardaste, mañana vas a andar lacia, vas a andar fome, vas a andar como esa religiosa así. No. El que sabe comer a Cristo todos los días encuentra el maná del cielo. Una revelación diaria, algo que esa persona está vibrando, está con él, no sabe lo que me pasó hoy, no sabe esto. Todos los días te va a contar una experiencia y tú vas a decir, esta persona está mintiendo, ¿qué le pasa? Como todos los días, sí, es real. El maná del cielo está todos los días para ti. Todos los días tú tienes un encuentro, una comida del Cristo, como ese eunuco. Estaba leyendo, no tenía idea de lo que estaba leyendo. Estaba leyendo el libro de Isaías. No entendía, bueno, que hasta el tiempo de hoy el que lee Isaías dice que lo entiende. Dios, ¿cierto? Qué profundo el libro. Pero había dentro algo de él, un gemir, un anhelo, una verdad revelada. Y Dios te conecta con alguien que quizás te pueda ayudar y desborda dentro de ti estas verdades y esa revelación cambió todo. Ya te quieres morir, ya no quieres vivir. Cuando Pablo decía, no, ya no vivo, yo siento que tenía esa revelación de que cuando ya tú dices, no quiero, me quiero morir. A mí me ha pasado a veces que no quiero vivir más yo, sino que es tanto lo que y tú lloras porque solamente ves la gloria de Él. Y eso es suficiente. Es suficiente y ahí caen todas las ambiciones, la Babilonia que quisimos formar en la iglesia, porque la vida eterna consta en conocerlo a Él. Y eso es más que suficiente. Y si nosotros como hermanos anhelásemos algo de alguien, es que puedas conocerlo a Él. Y ahí está el punto donde Dios tiene que quebrar al hombre que se ha puesto sobre la gente y quizás ha entregado una palabra profética, una visión, y ha querido ser ese hombre como que embudo, como decía Brian, cuando realmente fue el Cristo en mí, que fue como el encuentro de Felipe con el eunuco, porque ya esa verdad ya estaba en ti, sino que Dios quiso aclararlo. A Él adora, a Él honralo, a Él dale la gloria. En este nacer de nuevo del momento que está Nicodemo, creo que es una imagen
tan real de una persona que quiere recibir algo, pero no entiende que eso es mucho más grande que él para poder recibirlo. Y llega el Señor y le dice, mira, yo esto no te lo puedo dar. La única forma es que yo no te puedo dar esto porque tú no tienes cómo sostener esto. Es decir, ¿cómo te doy algo que es más grande que ti mismo? Tú quieres que yo te dé algo siendo que esto es mucho más grande que ti mismo. Es decir, la única forma es que tú nazcas de nuevo y entres. Es como queriendo recibir algo, como veía esta imagen, decir, Señor, dame el reino. Y decir el reino es algo tan grande y queriendo recibirlo, siendo que es algo tan grande. Y creo que a veces en la carne ocurre eso, hermano. Ocurre que queremos la bendición. Pastor, deme la bendición. Queremos, Señor, quiero esto. El propósito, mi llamado, mi propósito. Y como que queriendo recibir todas esas cosas y creyendo que eso es reino. Y está tan alejado del reino eso. Entonces, la única forma de que tú puedas, y podemos aparentar que estamos dentro del reino, hermano, muchos son los que aparentan que están dentro del reino, pero no lo están. Hablan un lenguaje, son loros que repiten, escuchan algo aquí, lo repiten allá, y van y escuchan prédicas y esto y lo otro, pero dentro de ellos no está esto, no está el conocer, porque no buscan el conocer. No buscan el conocer porque no buscan entrar. Solamente el saber. Entonces, meditaba en eso y, y le preguntaba al Señor cómo reconocer a un hijo, verdaderamente un hijo que ha nacido de nuevo, un hijo del agua y del espíritu, un hijo real, un hijo que, que el Padre lo reconoce como hijo. Y me venía al tiro el pasaje cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Tres cosas fundamentales. Primeramente, un hijo tiene la capacidad de oír. Y oír no es escuchar. Todos escuchan, pero oír solamente oyen los hijos. Y yo oigo desde mi corazón. Puedo oír al Señor. Hoy día todos pueden estar escuchando, pero tú le vas y le preguntas, mañana al que escuchó se le olvidó, porque escuchó, pero no oyó. Por ende no produjo fruto en él, no cambió nada en él, porque quiso oír desde su alma, quiso oír desde su razonamiento, quiso oír, pero solamente pudo escuchar algo. Es como lo que están viendo una manifestación del Señor y unos decían, oh, es un rayo, no, es un ángel, no, y tenían una capacidad limitada y verdaderamente lo que veían era el destello de algo, pero no estaban viendo la profundidad de lo que era eso. Hermano, esto pareciera que es algo sencillo, pero usted no se imagina lo que estamos hablando. Pero verdaderamente un hijo que está en este proceso de engendramiento, o ya ha sido engendrado y es hijo, para él lo que se está hablando hoy día es lo más importante que podría haber escuchado, porque está determinando su vida. Entonces, tres cosas clave que el Señor manifiesta. Mis ovejas oyen mi voz. Primero, plataforma, base, oír. Solamente los hijos oyen. Yo los conozco. No es que ellos hablen de mí, yo los conozco. Hay un conocer, hay una experiencia, hay una vida, lo que decía Catherine. Hay un yadá. Y lo último, me siguen. No necesitan que nadie les lleve la carga, no necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer, no necesitan que alguien les enseñe lo que tienen que... me siguen. Tienen la capacidad de poder seguirme. Creo que estamos entrando en algo tan poderoso para nosotros como hijos.
que es una forma de caminar, de oír, conocer y seguirle a Él. De eso se trata ser iglesia. Ser iglesia no se trata de tener un templo. Esto es un templo, esto no es la iglesia, hermano. Esto es un salón, esto es algo, esto no es la iglesia. Y si usted cree que esto es la iglesia, tiene que quebrar ese velo, porque la iglesia es usted. Amén. Y la iglesia fue llamada a oír al Señor, a conocerle a Él y a seguirle. Somos peregrinos en esta tierra. Todos queremos dejar un legado. Todos queremos heredar. Pero verdaderamente ver hoy dónde está nuestro corazón. Si está cerca de Él, si está anhelando. Queremos oírle, ¿verdad? Sincérate, ¿verdad? Quiero oírle. Quiero ser transformado. Estoy dispuesto a esto. ¿Hasta dónde, Señor? Meditaba leía recién el pasaje donde está María y dice, he aquí les digo al tiro, Lucas capítulo 2, versículo 25, dice, he aquí había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño Jesús para hacer conforme al rito de la ley, también él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y le dijo, ahora soberano, desprecia a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la cual preparaste en presencia de los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que decían acerca de él. ¡Wow! Mi hijo, wow, wow, están hablando de nosotros. Y dice, y Simeón los bendijo y dijo a su madre Miriam, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que es contradicha. Y tu misma alma, María, también será traspasada con una espada, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Hijo en nosotros trae ese traspasar del alma, un traspasar profundo dentro de nosotros. Eso, eso verdaderamente es cargar al Hijo. Eso es que Cristo sea en nosotros, que nuestra alma sea traspasada, como el apóstol Pablo que decía, no logro, pero ¡fua! Su espada rasgó todo lo que era. Todo lo que yo era fue rasgado, todo lo que yo era. ¡Fua! Ya no vivo yo, Cristo vive. ¡Wow! Ahora los que son hijos son guiados por el Espíritu. Y esto va. Y empieza, pero primero tuvo que venir esa espada sobre él. Amén. Amén, quedaba resonando en mi espíritu ahora. Si acaso Dios me conoce, Dios sabe quién soy, me conoce. Y claro, uno puede decir, Dios es omnipotente, Él sabe todo, pero me conoce, pero desde el conocer he dejado que Dios engendre en mí su vida, engendre en mí su propósito, ese conocer. Lo he dejado que me conozca, porque como decía el versículo, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿tú me conoces? He dejado que me conozcas, he dejado que tú siembres tu vida en mí, tu voluntad en mí. Y, y es una pregunta profunda, es algo que en este momento yo no tengo respuesta.
para que sea una respuesta genuina, sea una respuesta verdadera y no escapar. El alma tiene siempre mucho escape y la respuesta ahí, sí, Señor, yo, ¿qué? O cualquier cosa, sino que entonces me quedaba eso en mi espíritu, Señor, ¿me conoces? O sea, tú diseñaste cada uno de mis días, tú sabes todo de mí, pero yo he dejado que tú me conozcas, yo he dejado que seamos uno. Eso. Creo que quedó un profundo chelá dentro de nosotros, donde fuimos llevados en el Espíritu a un conocer de Él tan profundo, tan real. Y, y desde este lugar presentamos nuestro corazón. Desde este lugar donde Él nos atrajo y solamente Él nos podría haber traído hasta acá. Donde fue un caminar, un recorrer, un vivir, tantas cosas. Y nos hemos admirado de tu grandeza, de tu llamamiento, así como María y su esposo miraban a Yeshua y se maravillaban de tanta grandeza. Pero recibirte a ti es otra cosa. Que esa espada rasgue todo lo que tenga que ser rasgado. Que esa realidad que tú nos presentas hoy confronte nuestro corazón y lleve a sincerarlo delante de ti y poder reconocer primeramente que no te amamos como deberíamos amarte, que nuestro corazón no responde como deberíamos responder, y acercamos nuestro corazón a ti, acercamos nuestra vida a ti, porque tú nos atrajiste para entrar en este yada, en este ginosco, en este conocerte, experimentándote. Y hoy día pareciera que estamos aquí sentados, pero estamos en algo tan grande que no lo podríamos recibir. La única forma es entrar. Perdónanos, Señor, porque hemos querido recibir desde la carne algo que solamente se puede vivir muriendo y naciendo. Muriendo y naciendo. Sea la luz. Sea la luz. Sea la luz en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que hoy día nos vamos en esto, donde hay muchas cosas que no tenemos respuesta, sino que se abrió algo tan grande que no podríamos entenderlo ni tan rápidamente, sino que necesitamos ir delante de ti. Y que cada uno de nosotros, en nuestra intimidad, nuestro espacio, pueda experimentar y escucharte a ti. Y en la medida que te escuchamos, podamos entrar en lo que es conocer. Y ya conociendo, podemos seguirte. Que esta dinámica de vida se abra hoy para nosotros. Oír, conocer y seguirte. Oír, conocer y seguirte. Y que sea una dinámica de vida para hijos. En el nombre de Jesús. Amén.